Danaus al aire, un programa donde te hablaremos de la música y los músicos de Morelia y sus alrededores. Sean todos muy bienvenidos. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Se presenta Montserrat García, oboísta de Ensamble Danaus. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Es el maestro Luis Jaime Cortés. Él es compositor, pianista, divulgador y muchas más cosas que hacen un aporte muy grande a nuestra ciudad de Morelia y a nuestro estado de Michoacán. Maestro Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Monse, encantado de estar contigo y contento por todo lo que está haciendo Danaus, que es realmente algo que los compositores no tenemos sino que festejar y agradecer. Pues nada, pues muchas gracias por ese cumplido también. Igual y para que nuestros escuchas sepan un poquito sobre ti, ¿nos puedes contar un poco como dónde creciste, cuál fue tu formación musical inicial, para como entrar en contexto? Claro, lo puedo contar con brevedad. Yo nací en el que era un pueblo entonces purépecha, Siracuaretiro, que es un municipio cercano a Uruapan. Luego viví muchos años de mi infancia en Tacámbaro y luego en Pátzcuaro. Y finalmente vine a Morelia y estudié en San Nicolás. Empecé a estudiar al mismo tiempo que estudiaba en el Conservatorio de las Rosas mis primeras clases. Entonces estudié mis inicios en el conservatorio. Mis inicios en la música fueron en el Conservatorio de las Rosas, donde tuve un conjunto de maestros extraordinarios, como el maestro Bonifacio Rojas, que fue, digamos, como el centro de mi formación. El maestro Rubén Valencia, también fantástico compositor y director de coros y maestro en sí mismo. El maestro Muench, que me tocaron sus últimos años como maestro. Poco después dejaría de dar clases y se retiraría a Tacámbaro ya sin salir casi de ahí. El maestro Carmelo Saucedo acababa de regresar de graduarse en Italia, entonces era la novedad
de la teoría musical europea que traía consigo. En fin, fue muy, muy bonita estancia, me sirvió mucho. Fue una preparación muy sólida. Y luego me fui a la Ciudad de México, donde estuve en el taller de Mario Lavista, en el Conservatorio Nacional, y luego en el taller de Manuel Enríquez y de Federico Ibarra, en el CENIDIM. Y ahí en el CENIDIM estudié también mi formación de musicología, que había un proyecto que luego desapareció lamentablemente, que tenía un programa de maestros invitados internacionales. Entonces ahí conocí a personajes centrales de la música y de la musicología, ¿no? De Europa, de América Latina, de Estados Unidos. Fue de lujo ese, pero solo hubo una generación y tuve la fortuna de estar en ella. Ahí, por ejemplo, uno de los maestros que tuve fue Rodolfo Halfter, ¿no? Que es ya en sus últimos años, pero todavía con una vitalidad increíble. Entonces, analizar el cromatismo de Schubert y de Schumann con él fue así como aprender a pensar la música de otro modo completamente, ¿no? Y así, muchos maestros con los que trabajé ahí. Al mismo tiempo yo hice estudios, digamos, humanísticos por una pasión por la lectura y por la literatura en particular. Y entonces estudié historia en la UNAM, formalmente, terminé la licenciatura de historia y luego hice una maestría en filosofía y luego un doctorado en artes y otro en musicología, ¿no? Más o menos, es así rápidamente referido. Sí, ¿no? Es una carrera increíble y además te tocó un momento de la vida cultural mexicana que siento que es muy mágico, ¿no? Porque conociste a tanta gente y trabajaste con todas estas personas. ¿Nos puedes contar un poquito, sobre todo de los michoacanos? Porque pues son personas como muy emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, Bonifacio Rojas. Gracias a Bonifacio Rojas, la Universidad Michoacana tiene una escuela de música, por ejemplo. Y una orquesta, es el fundador de la orquesta, sí. Y todos los grupos de cámara de difusión universitaria, él los creó, ¿no? Él compuso música incluso para el Quinteto de Alientos Universitario. Tristemente esa música ahorita no hay forma de encontrarla, pero se sabe que existe, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito sobre cómo fue la experiencia de trabajar con estas personas que ahora son leyendas, básicamente, ¿no? Sí, bueno, el maestro Boni, les decíamos, el maestro Boni, era un personaje fantástico, muy dulce, aunque muy reservado y muy serio siempre, muy, ¿qué diría?, muy claro con cada indicación que hacía. Uno llevaba un ejercicio de armonía y era obligatorio haber entendido la clase anterior y si no, lo señalaba con una claridad que uno no quería volver a cometer un error, ¿no? Nunca iría con eso, pero sí ponía una dinámica de tener que trabajar con intensidad, ¿no? Era un maestro extraordinario realmente. Yo me fui a hacer un examen de oposición para entrar al taller en México de composición y mis bases fundamentales eran de don Boni, del maestro Boni. Y esta idea un poco provinciana que tenemos siempre frente a la capital me hacía pensar que los del Conservatorio Nacional sabrían mucho más que yo. Y no, me pude quedar y eso fue gracias a don Boni, ¿no? La preparación que me dio a mí es la que le daba a todos, cualquiera de antes que yo y después que yo, que pasaron por sus manos, tienen credenciales de una preparación indudable, ¿no? Se dedicaba con una pasión increíble. Yo estudié con él en el conservatorio primero, luego lo despidieron del conservatorio de modo muy violento y muy absurdo. Y entonces yo seguí yendo a su casa como a clases particulares. Entonces tuve la fortuna, a unas pocas cuadras del conservatorio, de que me recibiera como uno de los pocos alumnos que recibió de manera privada después de salir del conservatorio. Y ahí terminé, digamos, eso. Ahí fue también la iniciación en la composición, ¿no? Sin hacer esta separación academicista entre la armonía, el contrapunto y la composición,
que no sabe dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, era componer con la mayor cantidad de recursos musicales disponibles, ¿no? Fue una aventura maravillosa. Y Muench tenía algo parecido, pero como piano, ¿no? Y su gran didáctica era ponerte el ejemplo, decirte cómo mira, así debe sonar. Y entonces parece poco didáctico para algunos, pero en realidad es la mejor didáctica. Yo tengo ahí el modelo de lo que tengo que imitar en primer lugar, ¿no? En sonido, en articulación, en carácter, en todo. Entonces realmente es una didáctica muy, muy interesante. Y siempre mezclado con la cultura, ¿no? Siempre él es destacable por la cultura tan compleja que tenía, ¿no? Yo llegué a ir muchas veces a Tacámbaro de regreso cuando él no venía a Morelia, y me tocó ver en el buzón de su casa cartas de personajes asombrosos, ¿no? Como Gastón Bachelard, por ejemplo, que es un dios para mí de la literatura, de la fenomenología literaria, y era su amigo, ¿no? Y vivía en Tacámbaro, o sea, es como realismo mágico, ¿no? Fue muy, muy bonita estancia. Y esta idea de que Morelia es una ciudad culta, yo creo que es esencialmente cierto, aunque a veces, con todo respeto, las instituciones de Morelia no hacen honor a eso, pero a pesar de las instituciones, y a veces con el apoyo de las instituciones, no siempre lo han hecho mal, pero independientemente de las instituciones, hay algo esencial en la comunidad, en las calles, en el aire de la ciudad, que tiene una cultura muy especial, no solo en la música, ¿no? Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. A mí, como por ejemplo, hablando de Gerhard Muench o de otras personas que han pasado por la ciudad, como la maestra Gela Dubrova, Lazar Stoshkev, ¿no? El maestro de fagot Lazar Stoshkev. Siento que hay un imán en la ciudad, como hay una magia extraña que siento que es como como una especie de ecosistema para que deja a artistas venir aquí, sentirse cómodos, crear, ser como regalar muchas cosas, ¿no? Y es muy, a mí siempre me ha parecido muy mágico eso de Morelia, ¿no? Sin que eso quite que haya otros espacios, ¿no? Que puedan ser claro, así de gratos, pero Morelia definitivamente tiene una historia de personas muy, muy, muy importantes en el ámbito nacional, que se han formado aquí o que han crecido aquí o que han aportado y que han intentado que Morelia sea parte, ¿no? de estas actividades culturales a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, claro, Morelia en particular y Michoacán en general, ¿no? Con esta idea de recuperar esto que mencionas, estamos echando a andar un proyecto de la Secretaría de Cultura Estatal que se llama Sonopedia Michoacán, y que busca justamente visibilizar eso que estás diciendo, ¿no? Porque yo como investigador me sorprendía de las maravillas que hay en la ciudad, o sea, no solo Muench y Boni, sino Miguel Bernal y el maestro Lobato, en fin, hay una cantidad que necesariamente voy a quedarme corto al decirlo, pero también en la música popular, ¿no? En la música popular hay personajes como Chucho Monje, que es autor ni más ni menos de México lindo y querido, y es moreliano, o otro menos famoso que él, pero sumamente importante, que es don Miguel Lerdo de Tejada, que uno lo confunde, o suelen confundirlo las personas con el político del siglo XIX, que en realidad eran dos hermanos, Lerdo de Tejada. Uno de ellos fue presidente por un periodo. Estos eran los tíos del Miguel Lerdo de Tejada, del Pues Soy Fan. Qué interesante. Sí. Y también... Y se llamaba Miguel también, ¿no? Pero Miguel Lerdo de Tejada es el fundador de la Orquesta Típica Mexicana.
Y el de la Ciudad de México, la primera orquesta. La primera orquesta, Wow. sí, exactamente. Ajá. Y de muchas cosas. Por ejemplo, él muere hasta el 42 o 43. Entonces hace toda la transición del siglo XIX al XX en la música popular. Él haciendo los arreglos, Por ejemplo, un disco icónico de la música mexicana como La Tequilera, el de La Tequilera, si uno piensa, uno juraría que está orquestado con mariachi, pero si lo oyes con atención tiene arpas y salterios y todo, o sea, lo hizo el arreglo para esas canciones él, y además tocaba en la XW, que era lo normal en la época. Un personaje maravilloso, pues, en Wow, resumen. sí, eso es Pero así hay bello. muchos, ¿no? En el interior del estado hay muchísima gente, los compositores del mundo purépecha, o los compositores y intérpretes de la Tierra Caliente, o gente fantástica como Rafael Méndez en la trompeta, ¿no? Que son leyendas mundiales de la trompeta, ¿no? En fin, visibilizar eso, visibilizarlo es en gran medida hacerlo disponible, ¿no? Porque si no parece algo lejano, y entonces la idea es que tenemos un tesoro ahí que nos puede hacer sentir orgullosos de ser michoacanos. Sí. ¿Qué podemos encontrar en la Sonopedia? Además de biografías de nuestros artistas y poder interactuar, ¿no? con la página web, ¿qué podemos encontrar? Bueno, la idea es tener un repositorio de la música michoacana, donde ahí está lo que tienes que oír, y que se convierta en una vía de rescate de todas las grabaciones de cualquier género que existan, tenerlas reunidas en un solo lugar, y la tecnología hoy nos lo permite con eso. Entonces lo primero es tener grabaciones, generalmente discos completos o grabaciones aisladas de campo, pueden ser, pero que están ahí y que están identificadas y que tienen una usabilidad como la de Spotify, ¿no? Uh-huh. Porque luego hay bases de datos formales que ahí está la fuente, ahí está la música, pero son intransitables para navegar por ellas y para oír la música y para entender qué cosa puedes encontrar. Entonces una navegabilidad apropiada. Entonces lo primero es los discos, ¿no? Lo que sigue es tener discos tanto de personajes históricos como de músicos actuales, ¿no? Y entonces está dividido en esas dos secciones, y la idea es tener fichas biográficas de cada uno de los músicos y músicas. Ahora ya es necesario y viable decir las músicas michoacanas, que son muchas. Además, con una idea de la música que es amplia, no es solo el compositor o compositora y los intérpretes, que eso es lo primero que uno piensa, sino los maestros de música, ¿no? Gela Dubrova, que es una maravilla, a pesar de que tocaba espléndidamente. Realmente su carrera es como maestra, no como intérprete, y pues es un músico una música extraordinaria. Entonces los maestros son un caso, pero luego también quienes investigan la música, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la maestra Esperanza Pulido, que es de Zamora y que es la fundadora de la revista Heterofonía y una de las musicólogas más importantes de México, ¿no? Yo no tenía idea de que Sí. llegara de aquí. Si ya tiene su ficha ahí, vamos a empezar a subir muchas cosas relacionadas con ella. Pero son también músicos los lauderos. Sin las personas que hacen los instrumentos no tendríamos música, ¿no? Entonces, y hay una laudería maravillosa relacionada con la música en Michoacán, pero también los ingenieros de audio, que son fundamentales para hacer muchas cosas, y también digamos, todos los que tienen algo que ver con la música y que hacen posible la música tienen cabida en la Sonopedia, se nos haya ocurrido o no. Está abierta la posibilidad a todo aquello que no se nos haya ocurrido, ¿no? Y en esa dinámica también habrá partituras y habrá textos de investigación, ¿no?
que van a situar a la Sonopedia, haciendo honor a su nombre, como un espacio enciclopédico donde hay textos profesionales dedicados al estudio de Michoacán. Qué recurso más valioso nos estás regalando, qué bueno que está pasando y que ya es una cosa, ya es una realidad, ¿no? Así es. Justo hoy pueden ir a la página. ¿Nos puedes decir el nombre completo de...? Así, se puede entrar como sonopedia.michoacán.gov.mx, que en el nombre de dominio dice todo lo que es una enciclopedia de los sonidos de Michoacán, de gobierno, que es una iniciativa de la Secretaría de Cultura en México, ¿no? Entonces, ahí se puede encontrar sonopedia.michoacán. Con eso basta para que el buscador ya los lleve a donde tienen que ir. Así es. Bueno, y como contabas, pues hay muchos músicos y muchas músicas, ¿no? Y sobre todo el trabajo de las mujeres por muchas cuestiones e historia, siempre quedó un poco relegado, un poco olvidado, pero justo ahora hay todo un resurgimiento, tanto de artistas que ya no están con nosotros, como de artistas nuevas que están haciendo cosas, están haciendo música, están siendo intérpretes, están siendo, ¿no? Y yo sé que tú tienes ahorita, estás realizando un trabajo sobre compositoras, ¿verdad? Sí, fíjate que la presencia de las compositoras en México hoy es extraordinaria y hay compositoras haciendo unas carreras realmente deslumbrantes, ¿no? Y entonces desde el CENIDIM, que es el lugar donde trabajo, el Centro Nacional de Investigación Musical del Instituto Nacional de Bellas Artes, desde ahí emprendí un proyecto destinado a dialogar con las compositoras de distintas generaciones, ¿no? Entrevisté como 25 compositoras de diferentes generaciones. La mayor fue Marcela Rodríguez, ya pasando los 70 ya, aunque parece mucho más joven, hasta la compositora más joven que entrevisté tiene 25 años, ¿no? Pero está haciendo cosas también increíbles. Y pues son compositoras haciendo carreras en Europa, en Estados Unidos, que se está tocando su música muy bien, como muchas que Ana Lara, Gaby Ortiz, Hilda Paredes. O sea, realmente es una generación sumamente sólida. Muchas de ellas, curiosamente, fueron compañeras mías de estudios, ¿no? Entonces las conozco con su creatividad y su pujanza desde que estábamos estudiando. Y bueno, quería hacer ese libro. Estas entrevistas se van a convertir en un libro que estamos terminando. El año próximo verá la luz desde el CENIDIM. Porque me parecía que es un libro que falta, un libro para poner de relieve no solo quiénes son algunas de esas compositoras, algunas que es como una antología que uno hace, uno necesariamente deja fuera muchas otras, pero es una primera antología para saber quiénes son, qué piensan y además qué obras recomiendo yo escuchar de cada una de ellas para que un oyente pueda oír 3 obras de cada una, ¿no? Cuando menos, como para tener una idea. Porque luego se pierden los oyentes y dicen, bueno, son muchos nombres y son decenas de obras, entonces no sabe uno por dónde empezar. La idea es tener un menú de escucha, sí, como un contexto, muy específico, exactamente, ¿no? Sí. De lo que hay y cómo se ha ido evolucionando y quiénes están haciendo cosas. Exactamente. Y justo mencionaste a Hilda Paredes y a la maestra Gaby Ortiz, que a las dos las conozco bien, ¿no? Sí, porque he tenido el gusto, pues, no de necesariamente trabajar con ellas como tal, pero de ver todo lo que hacen, ¿no? Porque sí, son gente reconocida a nivel internacional de muchas formas. Entonces, qué padre saber que además fueron tus compañeras, ¿no? Entonces también dentro de este eslabón de todas estas personas
que han aportado tanto a la música en México, pues también están tus compañeras, ¿no? Así es muy, muy bonito ver cómo se hilan y cómo se hacen las conexiones, ¿no? Entre los músicos mexicanos. Así es, y es muy emocionante darse cuenta, así como me siento orgulloso de lo michoacano, me siento orgulloso de lo mexicano. O sea, yo creo que hoy México es una potencia en creación musical, realmente, en todos los géneros, ¿eh? No sé, de Peso Pluma a Arturo Márquez, ¿no? Donde me digas, Sí. o sea, es realmente una cantidad y calidad de hombres y mujeres escribiendo música, tocando música, que es ya necesario que lo veamos en la dimensión verdadera que tiene, ¿no? Es una maravilla. Muchas gracias. Fue un placer recibir a Luis Jaime Cortés en este programa. Pues esta plática definitivamente nos está dando para 2 emisiones. Entonces voy a avisarle a nuestro querido público que esta es la primera parte de 2. Y la próxima semana podremos escuchar el final de la entrevista con Luis Jaime Cortés y escuchar más música de su autoría. Esta fue Montserrat García. Nos vemos este próximo jueves para continuar con nuestra entrevista. Muchas gracias por sintonizarnos. Te esperamos los jueves a las 9:30 de la mañana aquí en Radio Nicolaita, con retransmisión los jueves por la tarde en las redes sociales de Ensamble Danaus. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y tu aplicación de podcast favorito.